venerable hermandad de nuestro Padre Jesús orando en el huerto. Tenemos conocimiento de su existencia como cofradía desde mediados del siglo XVII, con sede en la antigua ermita de San Roque y como integrante de la Cofradía de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, con el nombre de Hermandad del Paso del Huerto. Hoy la protagonista en nuestro espacio de reportajes de Semana Santa de 8 Televisión es la venerable Hermandad de Jesús orando en el huerto, y para ello hoy contamos con la presencia de su secretario, Pedro Antonio Ruiz. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Con Antonio Abarca, que es el representante de la Junta de Cofradías. Muy buenas. Hola, Cristina, buenas tardes. Y con Loli Yandres, que es la tesorera de esta hermandad. Muy buenas, Loli. Hola, buenas tardes a todos. Pedro Antonio, tenemos conocimiento de que esta hermandad ya existía en el siglo XVII. ¿Qué documentación se tiene sobre la misma? Bueno, pues realmente documentación no tenemos nada, prácticamente nada. Únicamente los estudios que diversos historiadores de aquí de Cuenca pues han ido recopilando, y los antecedentes pues se remontan a 1736, 1741, aunque parece ser que existen también antecedentes 100 años antes. Por lo tanto, pues tienes tu razón. A partir del siglo XVII esta hermandad empezó a funcionar, y empezó con el gremio de hortelanos. Los hortelanos, ¿no?, de la Ribera de Cuenca entonces. Era quien un poco los fundadores de esta hermandad. ¿Cuándo se funda como tal la hermandad? La hermandad como tal viene siendo ya en el siglo XIX, cuando nosotros ya tenemos más constancia. Pertenece al Cabildo de la Veracruz. Y bueno, pues siempre ha ido ligada, esta hermandad siempre ha estado ligada a la Veracruz. Entonces, en todos los traslados que ha ido sufriendo, pues por deterioro de los templos en los que estaba antes, en el antiguo iglesia de San Roque y demás, pues la oración del huerto pues ha ido cambiando su sede a los templos hasta llegar a esta parroquia de la Virgen de la Luz. Aquí lo tenemos ahora. ¿Y cuándo desfila por primera vez, Loli? Bueno, se tienen datos, parece que en el siglo XIX fue cuando desfiló por primera vez. Ha habido distintos pasos, distintas imágenes, y tras el parón de la Guerra Civil, bueno, pues en el 1940 se reanudó otra vez hasta la fecha. Porque hay que decir que el huerto de San Antón es una de las pocas hermandades, no sé si podríamos decir la única, que la Guerra Civil no destruye todos los enseres que hasta ese momento tenía. ¿No es así, Pedro Antonio? Bueno, pues ocurre que aquí a culto está únicamente la imagen del Jesús, por lo tanto la figura del ángel pues estuvo custodiada muy cerca de aquí en las huertas, y se salvó, ¿no?, de los años de la contienda civil. Antonio, he leído que a principios del siglo XX el anterior paso, iba decorado con un arco de naranjas y entonces era sufragado por los hermanos mayores. Sí, eso es una cuestión, una curiosidad, una anécdota que tenemos constancia de que durante unos años, curiosamente, en vez de llevar un olivo, pues llevaba un arco de naranjas. ¿No? Pues las naranjas, aquí no es tierra de naranjas, entonces suponemos que había que traerlas de fuera, y claro, eso repercutía, tenía un coste que era asumido por los hermanos mayores del año. Bueno, es una anécdota más de las que tiene la hermandad, y eso pues duró unos años, y luego pues enseguida volvió a su olivo tradicional. Y yo sí quería hacer mención a una cuestión, y es que el olivo que desfila el Jueves Santo, todos los años renueva sus ramas con las ramas de los olivares, de los campos de la localidad conquense de Villar del Infantado. Es curioso, podríamos estar o recoger esas ramas de muchos sitios más cercanos, pero nos desplazamos allí, ya llevamos muchos años haciéndolo, de hecho pues también tenemos hicimos un acto hace años donde de alguna manera pues nos comprometíamos entre la localidad y nosotros a que las ramas que desfilan el Jueves Santo pues vengan de esa localidad. Y tengo que decir que
que ellos, la gente de este pueblecito conquense, están muy orgullosos de ver el huerto del Jueves desfilar con ramas que saben que son de sus tierras. Como bien me habéis comentado, tras la Guerra Civil se ha de restaurar de nuevo la figura de la talla del ángel y supongo de nuevo construir la talla de Jesús. ¿A quién se le encarga? ¿Quién es el escultor? ¿Y cuándo se cuenta con ese paso como tal? Bueno, pues la talla, el ángel prácticamente lo que se hace es limpiarlo y demás, entonces sí, la talla del Jesús se le encarga al mismo autor. La talla que teníamos antigua era de Marco Pérez y entonces él es el encargado de hacer la reconstrucción de la talla del Jesús, entonces para que desfilase ya en 1940. Luego es el mismo autor, Marco Pérez, el que restaura, el reconstruye la imagen de Jesús, y la del ángel pues simplemente los hermanos que la tenían custodiada la sacaron de donde estaba y la pusieron otra vez en manos de la hermandad. Loli, un año después, en 1941, la Junta de Cofradías os hace una proposición. ¿Qué proposición os hace? Pues es ceder nuestra imagen para que desfile el miércoles santo con la hermandad del Huerto de San Esteban, y bueno, pues como en compensación la Junta de Cofradías se hace cargo de lo que nos quedaba por pagar de esa restauración del ángel y la imagen de Jesús. De esa talla, ¿no?, que nos comentaba Antonio. Sí, esa talla que, bueno, el ángel quedó completo, pero la talla de Jesús lo único que se hizo fue la cabeza y las manos. El resto, de hecho, sigue así. El resto es un armazón que va cubierto todo con la túnica morada que lleva. Y yo me pregunto, y supongo que la mayoría de la gente que nos esté viendo, ¿cuándo podemos contar con el paso y la talla actual, esta que tenemos aquí detrás? Pues la actual talla, que es de Federico Coyo Valera, desfiló por primera vez en el año 1967. Se vio la conveniencia de bueno, pues contar con unas imágenes nuevas debido al estado ya que tenían las antiguas, y fue en ese año cuando por primera vez ya desfiló. Es decir, que un poco el hacer un nuevo paso fue motivado básicamente por el deterioro que tenía el anterior paso. Seguramente muy deterioradas no estaban, desde luego, porque de hecho esas imágenes se cedieron a la Hermandad de Jesús Santo en el Huerto de San Clemente y reciben culto en la parroquia de allí de San Clemente. Las cofradías por entonces también ayudaba en la medida de lo posible a que se fuesen renovando la imaginería, que en muchos casos, al haberse destruido en la guerra, pues era un poco precaria. Y yo tengo entendido que esta se hizo con ayuda de la Junta de Cofradías para ir renovando un poco la imaginería. Junta de Cofradías e instituciones locales. Prácticamente la reconstrucción de la Semana Santa de Cuenca después de la contienda civil, después de la guerra civil, las instituciones se volcaron al máximo. Entonces, bueno, pues fruto de eso había muchas hermandades que habían perdido sus tallas originales y se empezaron a hacer otras nuevas. Y bueno, pues quizás sí que la nuestra se quedaba un poquito atrás, y por eso supongo que los responsables de la hermandad en aquel momento pues decidieron que, dada la bonanza en cuanto a créditos y posibilidades de comprar una talla nueva y demás, pues se decidieron encargar esta bonita talla que tenemos ahora de Federico Collado. Una bonita talla que, ¿cuál podríamos decir que son las características de la misma? Pues a mí hay dos cosas que me impresionan muchísimo. La cara de Jesús es verdaderamente impresionante. Al principio yo creo que, bueno, yo te hablo de mi experiencia personal. El primer año cuando yo lo vi, pues
fue un poco chocante porque parece que no se acoplaba a la estética de la imaginería que teníamos entonces, pero a mí me parece una cara impresionante y sobre todo cuando lo miras de cerca, bueno, es que... Y el ángel te transmite una dulzura, una serenidad. Entonces quizás es lo más... La agilidad que tiene el ángel a mí me da mucho también la atención. Para el ángel cuentan la gente que estuvo por allí, que acudió a los talleres de Federico Collado, que le sirvió como modelo la hija de Federico Collado. Entonces, bueno, pues en sí es un paso totalmente armonioso. El ángel transmite la dulzura que Jesús en esos momentos debía recibir y yo creo que eso es lo que dice Loli, o sea, la talla del Jesús cuando te pones y le clavas los ojos de tal forma que él te mira, hay que aguantarlo. Es impresionante. Y aparte, esta hermandad ha tenido la primera mujer hermana mayor, ¿no es así? Bueno, según consta en los antecedentes de la hermandad, en los antecedentes recientes, porque en los libros de actas tenemos únicamente desde el año 1940 hacia acá, en el año 1956 Pilar Mozo fue la primera hermana mayor. En esta hermandad la mujer está integrada, bueno, como se integraban antes en las hermandades, pero que ha sido pionera en estos asuntos de la integración plena de la mujer, incluso en órganos directivos de la propia Junta de Diputación de esta hermandad. Que sepamos nosotros, en ninguna otra hermandad tiene un dato anterior a la fecha que ha dicho Pedro Antonio, donde ya figure como hermana mayor una mujer. Hasta ahora no subo hasta ninguna mujer, pero sabemos que siempre hay algunas chicas que quien quiere, los hermanos dejan el paso. O sea que el tratamiento se trata a la mujer como nada más. No hay distinción y como mujer me siento muy orgullosa de pertenecer. Una propuesta se me viene ahora de un hermano, una de las Juntas Generales, que quería hacer un segundo paso, proponía hacer un segundo paso y que fuese portado únicamente por mujeres. Cuidado, o sea que hasta ese punto, y es un hombre, pues creo que tiene el número 2 de la hermandad. Antonio, ¿cuántos banceros portan la actual talla? Pues actualmente son 38 los banceros que comenzaron llevando este mismo paso, o sea, con esta talla y con las andas que son de los hermanos Pérez del Moral, comenzaron llevándolo 28, pero en la actualidad son 38 los que portan las imágenes el día de la tarde, noche de Jueves Santo. ¿Y son todos los banzos, supongo que habrá por turno, libre? No, tuvimos una época, todas las hermandades pues tienen una determinada época que pasan sus dificultades y demás, y hubo que hacer uso de turno. Entonces teníamos 10 banzos por turno, pero llegó ya un momento, en los años 85, 84, 85, que ya correspondía a gente muy joven, que ya no podía llevar el paso. Entonces, ¿qué hacían? Lo cedían a sus padres, a sus familiares, y entonces la situación ya había cambiado para mejor, afortunadamente, y volvimos otra vez a la subasta. Se subastan absolutamente todos los banzos, los 38. Algo también curioso y también a lo mejor único de esta hermandad con respecto al resto de hermandades que vamos viendo y un poco más conociendo. ¿Cuál ha sido la media de subasta? Yo creo que la tesorera. Bueno, pues este año pasado, aunque teníamos ciertos temores por la crisis, pues tuvimos la grata sorpresa que la subasta fue muy buena, muy buena. Entonces tuvimos una media de 330 euros, así. Vamos a oscilar entre los 270 y los 400 euros. Este año, claro, como bien nos habéis comentado, todavía no se ha producido, por eso no podéis decir aún. No, porque nosotros tenemos la Junta el cuarto domingo de Cuaresma, entonces hasta entonces no podremos saber. Esperemos que sea al menos como el año pasado. Y hablando de subastas, desde 1945, algo curioso también y novedoso es que se subasta una maqueta del propio paso del Huerto de San Antón. Es una maqueta pequeñita, muy curiosa. Y siempre, bueno, la subasta siempre sale algún hermano que la lleva a su casa y la tiene durante todo el año, desde una subasta hasta la siguiente. Pues hay alguien que puja por ella. Abre la subasta. Abre la subasta de enseres de la hermandad, lo primero que se subasta siempre, la maqueta del paso.
Y con eso ya es un aldabonazo para que todos estemos atentos al resto de la subasta. A lo largo de los reportajes que estamos haciendo en 8 Televisión vemos que son muchas las hermandades que tienen dedicada una marcha musical. En vuestro caso, ¿cuántas tenéis? Bueno, tenemos dedicadas a la hermandad con las partituras y todo, pues actualmente tenemos 3. La oración del huerto de Aguirre Belmar, de Julián Aguirre. Tenemos también una titulada Semana Santa en Cuenca de Camilo Contreras. Está por los años 90, entre 93 y 94. Y últimamente, pues el año 2004, el maestro José López Calvo pues nos dedicó también una marcha titulada Pan compartido, sangre derramada. Entonces, actualmente la hermandad tiene como tres marchas procesionales dedicadas a la hermandad. Supongo que habrá habido una evolución en cuanto al número de hermanos desde sus orígenes hasta la actualidad. Actualmente, ¿cuántos hermanos tiene el Huerto de San Antón? Actualmente somos 1.100, pero efectivamente, como tú muy bien dices, pues ha tenido una evolución desde los años 70, que seríamos unos 270 hermanos, 280, hasta el día de hoy 1.100, y estamos hablando de hermanos activos. Quiero decir que no contamos, no sería el orden lógico de lista que posiblemente pues se hayan apuntado, pues a lo mejor tendríamos unos 2.500, una cosa así, ¿no? Pero bueno, descontando las bajas que algunas lamentablemente se producen ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Y otras, bueno, pues llevamos unos años aplicando los estatutos. Creo que por parte del tesorero, pues rigurosamente, y si dice que 3 años sin pagar supone pues dar de baja la hermandad, así se viene haciendo. Por eso te digo que son en la actualidad 1.100, son las citaciones que enviamos, que es a los hermanos en activo. Y Loli, ¿cuál es la cuota que pagan estos hermanos? Bueno, pues hasta ahora hemos pagado 3, bueno, hasta ahora. Éramos una hermandad con una cuota muy bajita siempre. Hace unos años se subió a 3 euros y a partir de este año ya tendremos los 5 euros, pero hasta ahora 3. Y antes, cuando hablamos en pesetas, ya casi da risa. Eran 100 pesetas. 100 pesetas. 100 pesetas y con eso salíamos adelante. Así es que... Yo quiero saber qué es eso de la joya. La joya. La joya es bueno, pues un ornamento que se le pone a la talla del Jesús siempre que desfila o preside la solemne función que tenemos en honor de la hermandad. Entonces, bueno, pues tiene su historia, tiene su anécdota, que tampoco lo hemos podido comprobar de si es cierto o no. Y es que, bueno, pues un Jueves Santo, de los que, bueno, pues también llovía, como suele ser habitual, por desgracia. La imagen fue refugiada, el paso fue refugiado en las cocheras que había a la altura de la audiencia, por la fuente del Escardillo. Y tuvo la cosa de coincidir pues que también iba la policía persiguiendo un ladrón que había efectuado un robo
y pues el ladrón fue a esconderse en el mismo lugar, en el mismo habitáculo donde estaba la talla. Entonces, bueno, pues el ladrón, pues como forma de arrepentimiento de tal, pues se la colgó al cuello y ahí permaneció. Entonces, bueno, es una talla que carece de valor en sí, material, pero claro, sentimental para nosotros, para la hermandad, tiene muchísimo. Ahora actualmente se encuentra depositada como una pieza más del Museo de Semana Santa y entonces sale de él para el Jueves Santo, para el desfile del Jueves Santo o para las funciones que cuando ponemos en el altar de cultos a la imagen del Jesús. Esa es la historia de la joya. La famosa joya. Más que historia es una anécdota poética, porque no se ha podido comprobar efectivamente que así fuera, pero bueno, es bonito y forma parte de la historia, en este caso de la hermandad. Como ha dicho Antonio, valor monetario, pues más bien poco, pero desde luego el sentimental muchísimo. Mucho. Pedro Antonio, en nuestra Semana Santa existen dos huertos, el huerto de San Esteban, al que ya hemos podido entrevistar a su secretario, y el huerto de San Antón. ¿Qué relación existe entre ambas hermandades y un poco el por qué? ¿Cómo puede haber dos huertos en una misma Semana Santa, teniendo en cuenta que esto lleva una cronología en la Semana Santa de Cuenca? Bueno, pues te voy a contestar a la primera parte y la segunda posiblemente Antonio la pueda ampliar. La relación que tenemos los dos huertos es excelente. Hoy por hoy pues siempre ha sido muy buena, pero de hecho ya se ha apuntado que le dejábamos el paso para desfilar. Existe un cierto pique, pero anecdótico entre nosotros porque somos muy amigos y sano. Y bueno, las relaciones son muy buenas. De hecho, pues consideramos oportuno, creo que fue en el año 2004-2005, hermanarnos y lo celebramos con una solemne función religiosa conjunta y luego pues celebramos también, como se tiene que celebrar las buenas reuniones, ¿no?, con una comida. Entonces vamos alternando. Este año toca aquí en la iglesia de la Virgen de la Luz la celebración de la función religiosa. El año pasado tocó la iglesia de San Esteban. Y bueno, vamos dejando constancia de todos nuestros encuentros en un libro que es bastante curioso y entendemos que fundamental pues para épocas posteriores. Te quería hacer, bueno, aprovechando lo que dice Marco Antonio, Pedro, de las buenas relaciones, cuando la hermandad de San Esteban se constituyó con hermanos que estaban en las dos hermandades y de hecho sigue habiendo hermanos que pertenecen a los dos huertos. Hasta ahí llega la buena relación existente entre ambas hermandades. Siempre, ahora es mucho más, pero vamos, siempre ha sido muy buena, muy buena. Y en cuanto a lo que preguntabas, pues incluso si hacemos caso de los evangelios, sabemos que, bueno, pues en un principio Jesús, que estaba orando, volvió a ver a los discípulos encontrándolos dormidos, les recriminó un poco su postura y él se volvió a orar. O sea que incluso en la historia evangélica pues podemos decir que existían dos momentos de oración que son los que reflejamos en nuestra Semana Santa de Cuenca. No se rompe para nada la cronología. Nada. O sea que están justificados. Quien inventó la Semana Santa sabía lo que hacía. Realmente es así. Tenemos una Semana Santa magnífica. Loli, como tesorera y teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que nos encontramos, es significativo que esta hermandad tenga proyectos futuros y uno de ellos tan importantes como es tener una sede. Sí, es nuestro, bueno, pues el proyecto estrella este año, por decirte de alguna forma. Llevábamos ya muchos años pues de tener una sede, el tener un espacio donde nosotros tenemos nuestras cosas, nos podemos juntar, poder preparar algunas actividades. Y este año, por fin, parece que lo vamos a conseguir. Estamos en ello. Todavía estamos en obras, pero sí puede ser esta Semana Santa y si no, pues a lo largo de este año podremos disfrutar ya de ella. ¿Cuál va a ser la ubicación de esa nueva sede? En la calle Soledad. Una calle con mucha soledad, Semana Santa. Supongo que es imprescindible, ¿no?, el tener hoy en día una sede para guardar todos los enseres que actualmente tiene una hermandad. Sí, porque si no los distintos enseres van circulando, van rotando por
las casas de los hermanos, normalmente de los que son responsables de la hermandad en ese momento. Y bueno, pues ya pues son muchas las cosas que va teniendo la hermandad, por la historia de la hermandad, el día a día te hace que vayas teniendo ya muchas cosas relacionadas, y entonces pues el tener un sitio de referencia donde poder guardar todos esos recuerdos, esas cosas, prácticamente se hace fundamental. Y además yo creo que también una sede lo que le da es vida a una hermandad. El que, vamos, no serviría de nada el que tener una sede y que permanezca cerrada durante el año y solo nos acordemos de ir a abrirla cuando tengamos que ir a recoger las cosas para el desfile. Una sede, así nos lo proponemos nosotros, es para hacer hermandad, para que la convivencia entre los hermanos de esta hermandad y de los nazarenos de Cuenca en sí, pues revitalizar el proyecto común que tenemos, que no es otro que la Semana Santa de Cuenca. Bueno, pues a mí solo me queda preguntaros si os gustaría añadir algo más. ¿Se me ha olvidado algo? ¿Queréis decir algo? Pues en este momento... Yo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo, más o menos. Se podrían decir, evidentemente, más cosas, pero creo que se han dado unas pinceladas que no ya para que se conozca, como decía antes Antonio, porque la hermandad del Huerto, pues afortunadamente es conocida como el resto de hermandades. Esta hermandad tiene su tradición. Y podríamos hablar de anécdotas, desde que nos llaman la hermandad del chorizo en otras ocasiones, sí, porque es costumbre, y aprovecho para explicarlo. Normalmente tenemos 2 juntas generales al año, una el cuarto domingo de Cuaresma, será el próximo día 3 de abril, y otra el primer lunes de Pascua de Resurrección. En esa junta general pues es donde se toman los acuerdos que luego a lo largo del año la Comisión Ejecutiva se va a encargar de hacer de acuerdo con lo que se haya dicho en la Junta General. Y aprovechamos para, después de esa Junta General, pues hacer una merienda cena, muy curiosa, entre otras cosas, con chorizo, pero que es muy curioso porque cada uno de los hermanos pues lleva su merienda, pero luego se pone todo en bancos y todo el mundo come de todo. Y bueno, pues esa... Y como esta, pues... Los hortelanos ya llevan sus productos cogidos, sus primeros productos cogidos de la huerta, las habas, las cebolletas. Bueno, yo quería terminar también haciendo un homenaje a nuestros niños. Creo que algo que estos últimos años nos enorgullece a todos es la cantera que tenemos, la cantidad de niños que están saliendo, y de hecho el año pasado pues la hermandad recibió un premio a la cantera. Entonces, desde aquí sirva nuestro homenaje a ellos y animarles para que sigan, que son el futuro. Pues Antonio Abarca, representante de la Junta de Cofradías, muchísimas gracias. Nada, a ti, Tina. Pedro Antonio Ruiz, secretario de la Venerable Hermandad de Jesús Orando en el Huerto, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros también y felicitaros por la excelente labor que estáis haciendo para que nuestra Semana Santa pues sea más conocida todavía. Y Loli Yandres, tesorera de la Venerable Hermandad de Jesús Orando en el Huerto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar a conocer nuestra hermandad. Gracias por vuestra labor. Gracias a vosotros, y desde 8 Televisión lo único que podemos desearos es que no llueva y buen desfile el Jueves Santo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.